¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar con Silvio Casón en un minuto nada más, militante del Partido Justicialista. Vamos a intentar, de alguna manera, él está desempeñando funciones en el área del Ministerio de Hacienda, conoce de alguna manera la situación del Ingenio La Esperanza, que creo que hoy es el tema del día, me parece a mí. La historia del día tiene que ver con la situación del Ingenio La Esperanza, que vuelve a ser noticia. Pero antes de ir con él, que es un técnico y que nos puede aportar precisamente la información técnica respecto de cuál es su visión sobre lo que se está haciendo, quería intercambiar con ustedes algunas impresiones de lo que me parece a mí está pasando en torno a la situación del Ingenio La Esperanza. Es una trama en donde otra vez se mezclan intereses políticos, jurídicos y económicos. Cuando el radicalismo era oposición, ya la señora Clara Falcone, diputada en aquel entonces, vocera del bloque radical sobre el tema vinculado al Ingenio La Esperanza, planteaba la venta del ingenio y sugería a la empresa Omega Energy. Ya en el tiempo en el que la señora era diputada de la provincia. La empresa Omega Energy es una empresa offshore. Con el paso del tiempo, la situación en el Ingenio La Esperanza se sigue profundizando como consecuencia, entiendo también, de la mala praxis del gobierno de Eduardo Fellner, y finalmente cambia Jujuy, o el radicalismo, el poder. Cuando asume el radicalismo el poder, la señora Falcone, ya presidenta del Superior Tribunal de Justicia, un cargo muy importante, señora que viene del radicalismo, de estrechos vínculos con el gobernador de la provincia, el señor Gerardo Morales, el gobierno decide vender el Ingenio La Esperanza. Actúa un juez, el juez de la quiebra, el doctor Calderón. El doctor Calderón vive en San Pedro, ejerce su competencia en San Pedro y, tengo entendido, tiene vínculos con la presidenta del Superior Tribunal de Justicia, la doctora Clara Falcone. Este escenario, me parece a mí, podría explicar las conductas permisivas del juez de la quiebra con la empresa colombiana Omega Energy, que llegó al proceso muy flojita de papeles. Sin embargo, como le digo, el juez ha sido muy flexible con la compañía. Además, la empresa viene del segmento petrolero, lo cual uno puede pensar cuál sería el interés de esta compañía en el complejo industrial, La Esperanza en sí. Lo que a mí me parece le interesa a este grupo offshore colombiano son las tierras que supuestamente tienen petróleo. La operación habría consistido en liquidar el ingenio para luego hacer un millonario negocio inmobiliario en donde también participaría la política. El ministro Robles, este señor muy cuestionado por distintos sectores acreditados en el segmento agroindustrial por su supuesta mala praxis en todo este proceso, curiosamente cuenta con el respaldo del gobernador Morales. Y a propósito, una pregunta: ¿por qué Morales respalda a su ministro aún soportando el enorme costo político de este bochorno que es el Ingenio La Esperanza? Es una pregunta. ¿Robles es un incompetente o todo lo que hace tiene un propósito específico? Es decir, ¿Robles le sirve a Morales para determinadas situaciones? De lo contrario, en condiciones normales, ya debería haberse retirado a su casa. Pero fíjese cómo son las cosas. Sin embargo, el gobernador lo premia
con un viaje a China. Y en el medio, el contexto de un ingenio que está de nuevo al borde del incendio, frente a las noticias que van trascendiendo de lo que está pasando. Fíjese, la empresa Omega Energy ha solicitado que el Estado pague la indemnización de los 600 operarios de la compañía. Pregunto, ¿qué le interesa al gobierno? ¿Salvar la esperanza? ¿Recuperar la producción en el departamento San Pedro? ¿O está detrás de un millonario negocio inmobiliario? Esta es la pregunta. En un minuto vuelvo y hablo con el señor Silvio Casón. Gracias, señor director, muy amable. El señor Silvio Casón con nosotros. ¿Cómo le va? Gracias por estar acá, es muy amable. ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias por el espacio. Al contrario, al contrario. Usted trabaja en el Ministerio, usted es dirigente del PJ, ¿no es cierto? Exactamente. Además trabaja en el Ministerio de Hacienda. Exactamente, en el sector de contaduría. Sí. Muchos años también en despacho, en asesoría legal del Ministerio de Hacienda. Así. Y ahora está ejerciendo sus funciones bajo el paraguas de un amparo. ¿Es así? Exactamente. En este cambio de gestión de gobierno, sí, a partir de diciembre del año 2015, en ese momento, bueno, me encontraba trabajando en Fiscalía de Estado. Sí. Comenzó, digamos, este tema en enero, los primeros días de enero del 2016, donde fui citado por algunos funcionarios todavía actuales, en donde nos comunicaban, digamos, que en virtud, digamos, de nuestra ideología política, deberíamos dar un paso al costado. Bueno, ante las herramientas, digamos, con las que contaban yo y otros compañeros, acudimos a la justicia y desde ese momento, en varias instancias, hoy en día llegamos también hasta el superior, logramos reinstalarnos, ¿no? A pesar de eso, también sacaron actos administrativos donde quedamos por 60 días fuera de la administración. Después, el año pasado, fines de diciembre, la justicia ordenó de vuelta mi reincorporación. Y solo, digamos, el fundamento es en algún momento me lo dijeron, es la ideología política contraria al gobierno de turno. Es decir, usted se siente un perseguido político hoy. Exactamente, hoy me siento yo, como muchos compañeros, es una realidad, digamos, de lo que está pasando en Jujuy. Tenemos en el Ministerio de Educación 1.200 capacitaciones en las últimas semanas, son de trabajadores, digamos, que quedaron en la calle. Y yo siempre lo planteo del lugar que, digamos, no es solamente el trabajador, sino que hay toda una familia por atrás. Hoy, digamos, la realidad nos muestra que el desempleo, la tasa de desempleo ha crecido y las condiciones para conseguir, digamos, un nuevo empleo no son, digamos, las mejores en este sistema que está implementando en el gobierno nacional y en el gobierno provincial, que es un modelo de negocio que ni siquiera yo por ahí lo planteo que no es ni siquiera un modelo liberal, porque en el liberal, digamos, existe una teoría que no la comparto tampoco del derrame, pero este es un modelo de negocio que no derrama nada. Ahora, cuando usted habla de modelo de negocio, podemos decir, ¿la transferencia del ingenio en la esperanza responde a este concepto que usted está diciendo, por ejemplo? Seguramente, creo que la empresa Omega Energy, digamos, una offshore de un grupo colombiano que se dedica a la explotación de hidrocarburos, la exploración, explotación y la comercialización, no solamente en Colombia, sino también en Estados Unidos. Entonces, seguramente que en este modelo de negocio están abiertas las puertas para todas estas empresas offshore y vienen de la mano del gobierno nacional y provincial, en este caso del gobierno de Gerardo Morales. Yo no dudo que tiene el ministro, digamos, Abud Robles,
cómo está actuando esto, porque tiene la venia del gobernador, digamos. Nadie puede desconocer o los actos que hace un ministro. Entonces, no tengo duda de que esta offshore encaja perfectamente en este modelo de negocio, burlando, digamos, a todos los trabajadores que hoy en día se encuentran, del Ingenio de la Esperanza, se encuentran en la circunstancia que no sabe si los 600 trabajadores que quedaron el 50% de los 1.200 que eran, que no la están pasando bien los otros 600 porque el pase a planta todavía no se efectivizó en todo, los que se jubilaron muchos todavía no les salió la jubilación, demora un par de meses y ese par de meses de ese trabajador, ¿cómo sostiene económicamente a su familia? En La Esperanza todos conocemos el pueblo donde muchos trabajadores realmente en este momento la están pasando mal y la verdad que indigna un poco y es poco serio, digamos, esto de la cesión. Usted dice en este esquema que es poco serio, ¿usted ve que forma parte de este esquema la justicia también? ¿Está involucrada la justicia? Porque yo, en mi comentario que hice hace algunos minutos, hago referencia a la actitud permisiva del juez de la Quiebra. Seguramente, no tengo duda que también la justicia tiene que ver con esto. Hoy en Jujuy creo que hemos perdido el Estado de Derecho, el sistema republicano. Hoy en Jujuy, lamentablemente, creo que hemos perdido la independencia de los tres órganos, el órgano legislativo, el órgano ejecutivo y el órgano judicial. Creo que en este momento esa independencia que tendría que existir, la hemos perdido y un caso, digamos, que se hace tangible y más que evidente que lo podemos palpar, es este caso de La Esperanza, donde una empresa, digamos, ya creo que a esta altura es muy poco seria el tema de que hoy quiere cambiar las condiciones a los trabajadores. En la resolución estaba acordado el tema de respetar el convenio colectivo de trabajo, entre eso la antigüedad, y hoy en día, digamos, la empresa quiere desconocer todo eso. Entre otros puntos también que esta empresa Omega Energy tenía que desembolsar un pago, el primer pago de 15.000 millones, donde... ¿De 15 millones de dólares? De 15 millones de dólares. Disculpe, sí, así es, 15 millones de dólares. Sí. Porque se había pactado el precio en 86 millones, cuando también hay que aclarar acá que los valores de esa tierra, de esas 70.000 hectáreas, son 4 veces más, ¿vale? ¿No? Son alrededor de 360 millones. O sea que usted infiere de que detrás de todo esto puede haber es decir, la urgencia de liquidar el complejo industrial y detrás de eso puede emerger alguna hipótesis de negocios donde participen algunos actores que tienen que ver con la política, con la justicia, con el mundo de la empresa. Digo, ¿lo ve más o menos así? Sí, seguramente, digamos que hay intereses por atrás de todo esto. Sería bueno, digamos, en algún momento saber quiénes son los actores que están realmente atrás de esto, porque ante la situación por la que están pasando los trabajadores, ante la poca seriedad y que se siga soportando por el lado de los trabajadores y de la justicia, del lado de la justicia sigamos con concesiones, digamos, claro, la flexibilización sí, esa señor, que tienen. Claro. Y bueno... Digo, esto no podría suceder, me parece a mí, sin la anuencia de la política. No, seguramente, ¿no? Lo que hablamos recién, que no hay independencia, digamos, de Por eso poder. digo, ¿usted cree que se está inmiscuyendo la política en este proceso de quiebra? Teniendo en cuenta desde un inicio, digamos, los movimientos del juez, la conducta del juez. Desde un inicio creo que está aquí la política, que tiene que ver con la justicia, desde el órgano también legislativo, no tengo duda. Hoy en día, yo lo vivo en carne propia, el tema de la justicia, que no es independiente, digamos, y este es un caso más que se suma, el caso de La Esperanza. Ahora, usted trabaja en un área, me parece a mí, clave, ¿no? Que tiene que ver con el Ministerio de Hacienda.
¿Cómo ve usted el tema del gobierno? ¿Cómo reacciona, en este caso, el área de Hacienda frente a los avatares económicos que significa esta situación, esta problemática en Nigeria en Esperanza? ¿Usted cree que están complicados? ¿Hay internas dentro del gobierno? Yo no tengo duda que, digamos, vivimos en una situación donde está complicado, no solamente por los actores, que estamos hablando de ministros, secretarios, que no tienen una autocrítica hacia las gestiones. No solamente tan complicado todos estos actores, sino la provincia en sí. Nosotros tenemos un endeudamiento, como pasó con el tema de los bonos verdes de Cauchari. Teníamos, donde claramente, digamos, también tenemos acá la venia del gobernador Gerardo Morales. El proyecto tenía una fecha de terminación que era el 19 de mayo de este año, de 2018. Ahora lo extendieron a febrero del 2019, un año más, y eso traerá sus consecuencias. También tenemos en este endeudamiento, hemos renunciado a la detracción de que tenía la provincia por el 15% de coparticipación al ANSES. Ha sido una de las banderas cuando hubo cambio de gestión de gobierno. Sí. De que íbamos a hacer reclamo, se accionó judicialmente, pero hace aproximadamente 60 días, si no me equivoco, 45, en el último pacto fiscal se renunció, digamos, a ese ingreso. Entonces, renunciamos a ingreso y nos endeudamos más, digamos. Entonces, yo no tengo duda. ¿Usted cree que la situación fiscal es insostenible hoy en la provincia? Y yo pienso que sí, digamos, porque seguimos, evidentemente, digamos, los egresos son mayores que los ingresos. Hoy tenemos muchísimos adelantos de coparticipación para poder satisfacer el pago de la planta del empleado público. Usted coincide con que esta situación no puede estirarse mucho más, ¿no es cierto? No, seguramente. Me gustaría, digamos, que el gobierno, en este caso el gobernador Gerardo Morales, en un acto de humildad, convoque a un pacto social y político, donde convoque a todos los partidos políticos, al sector empresario metalúrgico, del tabaco, de la caña de azúcar, que convoque a la iglesia, que convoque a las organizaciones sociales, que sea realmente un pacto social y económico, para que se debata, para que veamos cuál es la solución. Pero obviamente, si no hay autocrítica o querer reconocer... Pero curiosamente el gobernador Morales participa de la mesa chica del gobierno nacional. Debería tener claro cuál es el escenario que está viviendo la nación, que no es muy distinto a lo que vive la provincia. Por tanto, la nación como la provincia tienen déficit. Por supuesto, a ver, uno de los puntos, todo lo que nación, digamos, se refleja aquí en la provincia de Jujuy. Me acuerdo o casi todo se refleja. ¿Por qué digo esto? Porque también hay un tema que de nación habían sugerido la reducción de los parientes, digamos, en los distintos ministerios. Y acá tenemos, digamos, un ministro de gobierno, digamos, el señor Perazzi, donde él es uno de los primeros que se opuso a esta reducción de los parientes. Y yo digo siempre, cuando el río suena es porque agua trae. ¿Y por qué? Fue uno de los que también defendió hace unas pocas semanas el sistema de selección de magistrados, de defensores y fiscales, donde un compañero también del Partido Justicialista, el doctor Palmieri, sí, digamos, lo invitó a un debate para demostrar que el sistema que tanto defendieron como transparente no es tan así. Y le voy a explicar por qué ahora. Sí. En una de las últimas acordadas, donde es nombrada en la orden de mérito, estaba la doctora Sara Cabeza, el doctor Carlos Farfán, después seguía la doctora Pérez Roja, entre otros, y que también estaba la doctora Sadir, que finalmente, digamos, en el decreto, el nombramiento, digamos, del gobernador Gerardo Morales, sí, fue a la doctora Pérez Roja y a la doctora Sadir. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque en primer lugar, vuelvo a repetir, estaba la doctora Sara Cabeza y en segundo lugar el doctor Carlos Farfán.
Entonces, en orden de mérito. En orden de mérito. ¿Qué transparencia puede haber si el gobernador tiene el poder de veto? O sea, vetó a los dos primeros y eligió a los otros dos. Exacto. La doctora Sadir en sexto lugar. Sí. Yo tengo la acordada y, oh casualidad, digamos, en el tribunal, en lo criminal número 3, integran el tribunal de la causa de Pibe Villero. Digamos. Por eso creo que no hay duda de que la independencia esta, que vuelvo a ser, soy reiterativo en esto, creo que no existe en este momento en Jujuy. Y son claros los ejemplos, caso de La Esperanza, caso de nombramiento, digamos, de jueces, defensores y fiscales. No tenemos que ser, vemos el Poder Judicial, ojo que esto viene sucediendo no de la última gestión, viene de gestiones anteriores, vemos en el Poder Judicial. Y que ustedes como dirigentes digamos, de otra generación advierten que esta es una matriz que viene funcionando desde hace ya 30 años, ¿no es cierto? Seguramente, sí, esto sucede. Y ustedes son autocríticos de las cosas que han pasado. Obviamente, no, seguramente. Nosotros, digamos, desde un espacio que en este momento se llama Base Nacional Peronista, seguramente que somos autocríticas, fuimos autocríticas, eso nos costó, digamos, también tuvo su costo político, laborales, en su momento lo denunciamos, pero bueno, nosotros proponemos en este momento que se convoque un pacto social y político y desde ese lugar también discutir, digamos, qué es lo que queremos para Jujuy. Nosotros como queremos una nueva camada de dirigentes para nuestro Jujuy, queremos para todos los jujeños, y cuando digo nueva camada es sin hablar de bandera política. Nosotros lo queremos para todos los estamentos, para todos los partidos políticos, digamos, que haya una nueva camada. Porque creo que el jujeño sabe y se pronunció en las urnas que lo anterior no quiso y que con esto, digamos, perdió la esperanza. Silvio, gracias por su tiempo. Muchas gracias a ustedes, gracias por el espacio. Y ha sido muy amable. Muchas gracias. Gracias por venir. Silvio Casón con nosotros. Chau.